Mi nombre es Mauricio Palos, soy fotógrafo documental. Llevo trabajando un par de años ya en esto. Empecé trabajando en un periódico en la Jornada de San Luis Potosí. Ahí me quedé aproximadamente entre 4 y 5 años. Aprendí lo que tuve que aprender. Aprendí a trabajar en calle, aprendí a reaccionar rápido. Y muy pronto me empecé a dar cuenta que mi trabajo como fotógrafo o la intención de estar haciendo fotografía no era que acabara en las páginas de un periódico, que se quedara ahí apilado en cocheras o en oficinas. Y casi automáticamente después de haber salido del periódico y en el Inter, mientras estaba ahí, empecé a salir mucho de casa, empecé a viajar, empecé a trabajar en otros países, pues en el servicio, en restaurantes, limpiando cosas. Por ahí hubo una deportación de Inglaterra. Y esa mezcla de experiencias que yo hacía mientras trabajaba en el periódico, salía, regresaba, etcétera, pues fueron perfilando a que en algún momento me encontrara fotografiando la inmigración. Mi caso no era como tal el de, no sé, el de alguien que está construyendo una casa o que está manteniendo una familia. Yo lo hacía un poco por aventura, pero siempre en esos viajes pues estuve mucho en contacto con personas que iban a eso, que tenían familias, que venían de Latinoamérica, de Sudamérica. Bueno, en México vivimos realmente la migración en primera persona. Tenemos primos, tíos, sobrinos, hermanos, novias que se han ido, ¿no? Algunos nos hemos ido. Y pues yo creo que fue muy natural, y en algún momento me di cuenta que estaba fotografiando inmigrantes en España, que fue uno de los últimos países donde viví. Y empecé a fotografiar hindús, africanos, pasaba tiempo con ellos en las manifestaciones, en sus casas. Hacían juntas para más o menos la etapa en la que yo estuve fue cuando se dio la regularización masiva de inmigrantes. Entonces me tocó mucho ese proceso de cómo se organizaban para manifestarse, etcétera, ¿no? Entonces empecé a conocer muchos y ese creo que sería como el punto de partida o el primer proyecto documental personal, si lo vamos a llamar así, sobre, sobre migrantes. Yo no me quedé mucho tiempo después en España, regresé a México, nunca se terminó el proyecto, realmente nunca fue un proyecto que se pensó como tal, no tiene como muchas pretensiones, es decir, yo sabía que había agencias, que se hacen libros, etcétera, pero realmente no estructuré bien eso y bueno, se quedó nada más como un apunte, como un borrador de lo que se convertirá posteriormente en lo que es mi obra. Mi trabajo se basa principalmente en las causas que originan las migraciones, los desplazamientos, como las causas, qué es lo que lleva a todas las personas a que se vayan de sus países, y por otro lado los efectos en los países de destino. Tomándose en cuenta, hablaríamos después de ese viaje a España, yo regreso a México, y soy de San Luis Potosí, y empiezo a conocer de cerca pues, el paso de los centroamericanos que van a Estados Unidos. Es un cruce muy importante San Luis Potosí. Entonces ese punto es decisivo y ahí me doy cuenta de esa temática, no la conocía yo. Lo leí en el periódico regresando a México y empecé a trabajar el caso de Edgar, que es un migrante hondureño que en San Luis Potosí cae y pierde las piernas. Es el que da origen al proyecto que yo trabajé y fue un origen. Yo no sabía realmente cómo iba a terminar el proyecto, qué distintas salidas iba a tener. Yo documenté la vida de Edgar aproximadamente un año en San Luis, en el albergue donde lo tenían, las Hermanas de la Caridad, y las rehabilitaciones que tenían en el Hospital Central, en el Hospital Público de San Luis Potosí. Y por otro lado, un poco la vida cotidiana en los albergues. Después de un año, a Edgar lo deportan, lo regresan a Honduras. Y ahí es cuando yo me planteo ampliar el proyecto, ya no nada más ser sobre una vía de tren o sobre un albergue. Y me empiezo a dar cuenta que hay otras cosas que pueden hablar de este tema y me empieza a interesar por qué Edgar cae de un tren y por qué pierde unas piernas, ¿no? O sea, no es como una situación común para todas las personas. Entonces, como me planteo, yo llegué a tener una buena relación con él y con su familia. Viajo a San Manuel Cortés, que está en Honduras, y en ese punto el proyecto crece, se ramifica y me empiezo a dar cuenta que la situación va más allá de una frontera, de un tren, de migrantes en un tren, de albergues, de mutilados. Y me doy cuenta que Honduras, el lugar donde vive Edgar, pues es un país que está azotado muy fuerte por la violencia. Tiene los desastres naturales, pues han sido también una causa migratoria muy fuerte. Honduras fue devastado por el huracán Mitch. Y en ese viaje en particular llevaba yo una cámara mini DV y mi cámara digital. Yo trabajo con un equipo digital.
Y mientras documentaba su vida cotidiana, su reinserción en el país, pues acompañaba la foto fija con imágenes en video. Estuve como mes y medio, 2 meses en su casa, en un pueblo que se llama, como dije, San Manuel Cortés, que está a media hora de San Pedro Sula, que es una de la segunda ciudad más grande de Honduras. Y ahí entré en contacto con un canal de televisión, Noti6, y lo que hacía es que era, pues, hacía rondines con ellos, nocturnos, para cubrir un poco la violencia y como la inseguridad que vive San Pedro, y lo fui mezclando con imágenes de vida cotidiana, con historias que encontraba de repente en el pueblo de Edgar o en San Pedro mismo. Y ahí fue, bueno, ese viaje fue decisivo para el proyecto porque ahí decido documentar realmente Centroamérica, no nada más San Luis ni Honduras, sino que empiezo a ampliar el proyecto y empiezo a viajar a Guatemala, El Salvador, a cubrir extensamente la frontera sur. El proyecto tuvo un poco de suerte, tuvo dos becas buenas de Fonca, Jóvenes Creadores y Fomento y Conversión, para después publicar el libro de My Perro y para la edición posterior del documental, que es en algún lugar. Entonces, en ese viaje a San Pedro, el material que tenía de video, que fueron aproximadamente 8 horas, la idea principal era hacer, pues, piezas multimedia, pero después de un tiempo se quedó enlatado como 1 año y medio el material 2. Ya con Fomento y Conversión, pues lo rescatamos. Con eso me da la facilidad de poder pagar un postproductor, vamos, hacer como una pieza propia de un documental, y nos damos cuenta de que tenemos suficiente material para hacer la historia de Edgar y la historia de su pueblo, que es San Manuel Cortés. Ahí nace En algún lugar, que es un documental que salió el año pasado, en 2010, que le ha ido bien. Bueno, ya se ha podido estar en un festival, es decir, que es lo interesante de estos documentales, que pueden empezar a moverse por sí solos, y no, digo, porque lo importante es que el mensaje que quieres dar, pues, se transmita, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo, después de haber visitado Honduras, empecé a viajar como dije, a Guatemala, El Salvador, y empecé ya a construir lo que sería My Perro Rano, que es el libro que también salió en octubre del 2010, editado por RM, y en el que intento explorar, explicar, una vez que me di cuenta que, pues, la migración no solamente es un cruce ni una frontera, y empiezo, pues, a hacer viajes muy, muy seguidos. Empiezo a documentar, pues, las deportaciones masivas que llegan a Guatemala, crisis políticas como el golpe de Estado que hubo en Honduras en 2009, la violencia que azota, pues, la región constantemente y cotidianamente. Y en ese sentido, pues, se fue creando un poco el discurso, que es lo que habla el libro. Explica un poco la dinámica de estos países, de cómo viven ellos, y empieza después, en algún momento del libro, pues, a hablar un poco de la frontera, del viaje, de las deportaciones, y así es como se construye un poco la edición de My Perro Rano. Desde la portada y el título, pues, como que saca un poco de onda, ¿no? Porque ves aquí 4 etiquetas, no sabes muy bien de qué son. Dicen guate, dicen equipaje, nombres como mail, etcétera, claves. Estos son contraseñas de equipajes de deportados que llegan a Guatemala. Entonces era interesante, sabíamos que no queríamos una fotografía como portada, ¿no? Porque queríamos que fuera un libro como diferente. Entonces se decidió poner documentos, ya después definimos cuáles serían. En algún momento del libro también entran a juego. A mí me interesa mucho y yo lo hago muchísimo, que es la recolección de objetos. En este caso, pues, lo que hice fue que en la Fuerza Aérea, en Guatemala, recogía cosas como estas. Esta es una foto de un equipaje como tal en Guatemala. Pero después me empecé a dar cuenta que traían cosas como estas, ¿no? Y las empezaban a tirar a la basura. Este es como un libro de colorear que habla sobre símbolos estadounidenses. Entonces los ponían a colorear estas cosas en la cárcel. Identificaciones de detenidos de cárceles, como pruebas psicométricas. Eso como que me gustaba mucho, me obsesionaba, porque yo sabía que eran cosas que ellos tenían en las prisiones donde los detienen en Estados Unidos. Y como que se me hacía un objeto que los acompañó a ellos durante esa estancia, y me hablaba mucho de cómo era, pues, su vida en la prisión, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes religiosas. Este es como un pase temporal de viaje para un guatemalteco. Que es otro del librito, y que son como los equipajes, que es una bolsa grande de pan, o más grande que una bolsa de pan, y viene, pues, la contraseña, etcétera, ¿no? El nombre de My Perro Rano viene de un tatuaje de un salvadoreño que fotografié en El Salvador. Y es en referencia a su pandilla que tenía en Long Beach, California, My Perro Rano Longuero. Entonces, lo que teníamos en común todos es que no queríamos que fuera un libro como común y como aburrido, ¿no? O sea, que no fuera como el libro de la migración en Centroamérica o algo así como muy común, sino que, pues, queríamos que tuviera como su personalidad, y creo que es lo que logra este libro. Es un libro con mucha personalidad.
En la contraportada hay uno de los deportados. Y bueno, pues básicamente es todo. Y lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías de México o en internet. O directamente en la página de Reme. También se puede conseguir. Es papel bond. Se eligió este papel, que también es otra chamba cuando estás haciendo un libro. La elección correcta del papel es un papel bond. Como es un tema como rudo, rugoso, pues el papel que se eligió pues es como muy oscuro, ¿no? Como muy chafa. La portada y la contraportada es Domtar, que es como cartulina. Entonces, sí se piensan, si realmente en un libro se tienen considerado todos los aspectos, desde portada, diseño, tipo de papel, gramaje de papel, etc., ¿no? Entonces es un proceso muy interesante. Y así empezó el proyecto. De una cosa te llevó a otra. Yo estoy convencido totalmente de que los fotógrafos documentales, pues los temas que van a explorar son temas que les inquietan, que están ligados a ellos de alguna forma u otra, que lo han vivido o que lo conocen de cerca porque crecieron en entornos similares. Es decir, un fotógrafo documental va a hablar de las inquietudes personales que tienen, no de lo que han vivido y de lo que entienden y conocen. O sea, un fotógrafo que vivió en México, pues es muy difícil que de repente empiece a hacer un proyecto en Alaska, en una comunidad. Digo, se puede hacer y se puede fotografiar y se puede hacer perfectamente, pero al final lo que le va a dar más penetración e impacto a un proyecto, pues va a ser como el enfoque personal y autoral que se puede meter en un proyecto. En este momento estoy trabajando un tema sobre México en general, sobre el impacto político, económico y social que está pasando ahora con la violencia. Y a la par, pues quiero también impulsar otro proyecto que ya he hecho un par de viajes en Estados Unidos, que se llama Símbolos Americanos y que es el que más quiero como perseguir. Estoy buscando becas, que bueno, pues los fotógrafos documentales pues la mayor parte del año se la pasan metiendo proyectos y tratando de sacar una beca aquí y otra beca allá pues, para poder financiar los proyectos. Hoy en día pues es muy difícil vivir de revistas, no es mi intención hacerlo. Y el proyecto en Estados Unidos quiere hablar sobre las influencias y el impacto que tiene toda esta migración en los estadounidenses, en los gringos, cómo la están enfrentando, cómo la llevan a cabo, qué tanto está mezclándose la cultura y qué tanto se está creando una nueva identidad americana, ¿no? Entonces es un poco lo que quiero explorar allá. Y en ese proceso me encuentro actualmente, de tratar de empezar a trabajar el proyecto de Estados Unidos. Y en México, en el caso, pues cuando tengo tiempo y cuando puedo y encuentro un viaje que es interesante o que le puede servir al proyecto, pues lo planeo, lo hago y así es como trabajo básicamente todo el año.